Dice el problema lo siguiente. Un ciclista sale de su casa partiendo del reposo de tal manera que en 2 minutos alcanza una velocidad de 45 km por hora. Es decir, si parte del reposo es que su velocidad inicial es 0 y en 2 minutos alcanza una velocidad de 45 km por hora. Sigue el problema, mantiene dicha velocidad durante 5 minutos. Es decir, que al cabo de 5 minutos sigue llevando la misma velocidad de 45 km por hora. A partir de los cuales acelera hasta alcanzar una velocidad de 60 km por hora en 1 minuto. Es decir, al cabo de 1 minuto ha vuelto a acelerar y ahora su velocidad es 60 km por hora. Por último, frena hasta detenerse en 2 minutos. Es decir, transcurridos los últimos 2 minutos, al detenerse su velocidad vuelve a ser de 0 metros por segundo. Obviamente, este es un problema de tramos. Hay varios tramos y lo primero que tendríamos que hacer es identificar cada tramo a qué tipo de movimiento pertenece. Atendiendo a los datos que nos han dado, tendríamos que el tramo A es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el tramo B, que era cuando mantenía su velocidad, es un tramo de MRU, el tramo C, que es cuando vuelve a acelerar, sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el tramo D, que es cuando frena, sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, retardado o defrenado. Como ya dijimos, lo que vamos a hacer es cada tramo tomarlo independiente y por lo tanto el origen de cada tramo lo tomaremos en el inicio de cada uno de los tramos. Lo primero que tenemos que hacer ahora a continuación sería todos los datos que no nos han dado en el sistema internacional pasarlos al sistema internacional, es decir, los minutos habrá que pasarlos a segundos y los kilómetros por hora habría que pasarlos a metros por segundo. Teniendo en cuenta que 1 minuto son 60 segundos, pues tendríamos que 2 minutos son 120 segundos, que 5 minutos son realmente 300 segundos y 1 minuto serían 60 segundos y 2 minutos volverían a ser 120 segundos. En cuanto a la velocidad tendríamos que 1 kilómetro son 1000 metros, que 1 hora son 60 minutos y que 1 minuto son 60 segundos. Teniendo en cuenta esto, 45 kilómetros corresponden a 12,5 metros por segundo a la menos 1, mientras que 60 kilómetros a la hora son 16,67 metros por segundo. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer, ya que lo que nos pedían era ecuación del movimiento de cada uno de los tramos, me pedían la distancia total recorrida y me pedían en la gráfica velocidad-tiempo, pues vamos a ir analizando cada uno de los pasos a realizar y en cada tramo, independientemente, vamos a ir viendo qué es lo que vamos obteniendo. El primer tramo, el tramo A, correspondía a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, lo que tenemos que aplicar es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para la posición y aplicarle los datos del problema. En este caso, como tomamos los tramos independientemente, la posición inicial sería 0 y el tiempo inicial sería 0. También nos han dicho que la velocidad inicial es 0, que por cualquier cosa pues es 0. El problema radica o se nos plantea porque no sabemos la aceleración. Entonces, para en este tramo calcular la aceleración, haríamos uso de la siguiente ecuación. Con lo cual, la aceleración para el tramo A me quedaría de 0,104 metros segundo a la menos 2, partido segundo al cuadrado. Lo que hemos hecho es velocidad final del tramo menos velocidad inicial del tramo, partido tiempo final del tramo menos tiempo inicial del tramo. Como ahora ya tenemos la aceleración, la podemos llevar a la ecuación de la posición, quedándonos que la ecuación de la posición para el tramo A es 0,052 t cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la ecuación de las velocidades, es decir, partiendo de la ecuación general de la velocidad, vamos a sustituir los datos del problema y obtendremos la ecuación de las velocidades. En este caso, como la velocidad inicial es 0 y el tiempo inicial también es 0,
nos quedaría que la velocidad es 0,104 t, y esta sería la ecuación de las velocidades para el tramo A. Análogamente a lo que hemos hecho con el tramo A, vamos a repetirlo para el tramo B, para el tramo C y para el tramo D. El tramo B es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto ahora lo que tendríamos que aplicar es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Como seguimos tomando los tramos independientes, el espacio inicial y el tiempo inicial los tomamos 0 y sustituyendo los datos, en este caso nos queda que la ecuación del movimiento para el cuerpo B sería la siguiente. En cuanto a la ecuación de las velocidades, como se trata de un MRU, recordar que en el MRU las velocidades son constantes, entonces simplemente la ecuación de la velocidad para el tramo B sería que la velocidad es constante y que siempre vale 12,5 metros segundo a la menos 1. Esa sería la ecuación de las velocidades, al ser un movimiento rectilíneo uniforme. El tramo C vuelve a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces lo que tendríamos que hacer es aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y al igual que nos pasaba en el A, nos falta saber la aceleración del movimiento, entonces tenemos que volver a calcular la aceleración del movimiento utilizando la expresión de aceleración, que en este caso me queda 0,07 metros segundo a la menos 2. Y una vez que tenemos la aceleración, la llevaremos a nuestra ecuación. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial era 12,5 y que en la expresión me aparece un medio de la aceleración, la ecuación del movimiento para el cuerpo C me quedaría la siguiente. Aplicando la ecuación general, pero ahora para la velocidad, obtendremos que la ecuación de las velocidades para el tramo C sería 12,5 más 0,07 por t. Vamos a aplicar el mismo proceso, pero ahora para el tramo D. Al tratarse de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la expresión es la de siempre y como lo hacemos de forma independiente, pues el espacio inicial y el tiempo inicial vuelven a ser 0 y ahora lo que habría que hacer es sustituir los datos del problema. Recordando que, como no sabemos la aceleración, tenemos que calcularla aplicando la expresión de la aceleración a partir de las velocidades, es decir, aplicando la ecuación de las velocidades de esta manera. Como en este caso se trataba de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero retardado o de frenado, la aceleración me sale obviamente negativa. Me sale menos 0,14 metros segundo a la menos 2. Llevándolo a nuestra ecuación del movimiento, esto quedaría que la ecuación del movimiento para el tramo D tendría esta expresión. Es decir, 6,67 era la velocidad inicial y un medio de la aceleración que hemos calculado, pues nos queda menos 0,069 t cuadrado. Vamos a aplicar los valores en la ecuación de las velocidades y nos queda que para el tramo D la ecuación de las velocidades sería esta de aquí. Con lo cual ya tenemos calculadas las ecuaciones del movimiento y las ecuaciones de las velocidades para cada uno de los tramos, el A, el B, el C y el D. Vamos a utilizar precisamente las ecuaciones del movimiento para cada uno de los tramos para calcular la distancia total recorrida. Para ello lo que haremos es, en cada tramo, en la ecuación del movimiento, sustituir precisamente lo que dura dicho tramo. Es decir, si el tramo A dura 120 segundos, sustituiríamos en la ecuación del movimiento el tiempo por 120 segundos y esto nos da 748,8 metros. En el tramo B, que duraba 300 segundos, pues haremos lo mismo. Sustituiremos el tiempo por 300 segundos y eso me dará que la distancia recorrida durante el tramo B sale 3.750 metros. Con el tramo C haríamos lo mismo. El tramo C nos dicen que dura 60 segundos. Si sustituimos los 60 segundos en la ecuación del movimiento, me sale que el espacio recorrido en el tramo C es de 876 metros.
Y por último, sustituyendo el tiempo del tramo D, que me dicen que dura 120 segundos, en la ecuación del movimiento del tramo D, esto me saldría 1006,8 metros. Es decir, ha recorrido 748,8 metros en el tramo A, 3.750 metros en el tramo B, 876 en el tramo C y 1006,8 metros en el tramo D. Es decir, estas son las distancias recorridas en cada uno de los tramos. ¿Cuál sería la distancia total recorrida? Pues simplemente tendríamos que sumar. Sumando cada una de las distancias recorridas en cada uno de los tramos, es decir, de A, de B y de C y de D, me sale que la distancia total recorrida es 6.381,6 metros. Esa sería precisamente la distancia total recorrida. Por último, se me pide la gráfica velocidad-tiempo. Para eso vamos a tener en cuenta las velocidades de cada tramo, es decir, en el tramo A iba de 0 a 12,5, en el tramo B mantenía dicha velocidad de 12,5, en el tramo C volvía a aumentar hasta 16,67 y en el tramo D frenaba hasta detenerse. Lo que pasa es que para hacer la gráfica tendremos que acumular tiempos, es decir, si el primer tramo duraba 120 segundos, pues llega hasta los 120 segundos. Si el tramo B duraba 300 segundos, nos llegaría hasta los 420 segundos. Si el tramo C duraba 60 segundos, nos llegaría hasta los 480 segundos. Y por último, si el tramo B duraba 120 segundos, nos llegaría hasta los 600 segundos. Es decir, la tabla nos quedaría de la siguiente manera. Esta sería la tabla donde aparecen los tiempos y las velocidades. Y a partir de ella vamos a representar la gráfica. Situamos los puntos sobre la gráfica, es decir, el punto 00 sería este de aquí, el punto 120, 12,5 estaría más o menos por aquí, 12,5, más o menos ese sería el punto. Por lo tanto, este tramo correspondería al tramo A. El 12,5, 420 sería por aquí, más o menos, y este tramo correspondería al tramo B. Bueno, el punto 16,67, 480 estaría más o menos por aquí y correspondería este tramo al tramo C. Y por último el punto 600, 0, sería ese punto de ahí, y este último correspondería al tramo D. De tal manera que vemos que cuando el tramo es acelerado, la pendiente de la recta aumenta, es decir, va subiendo, mientras que en el MRU se mantiene constante. Cuando vuelve a acelerar, vuelve a subir, y por último, cuando el proceso es decelerado, la velocidad disminuye. Y hasta aquí el problema de tramos del ciclista.